Hay anuncio de movilizaciones para mañana en lo que ya se denomina la tercera toma de Lima. Hay preocupación de las autoridades, buscan evitar que esas movilizaciones terminen en hechos de violencia como en ocasiones anteriores. Y en estas últimas horas se expresó al respecto Dina Boluarte. Entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde voces, desde el Brain, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar. Vamos a profundizar en este tema, a saber qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Para eso contactamos a Jo Mari Bert, que está en Washington y es doctora en ciencia política por Columbia University y profesora en George Mason University, además de asesora principal de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Gracias por este contacto. ¿Cuál es el riesgo que se genera en Lima y qué ven ustedes en función de lo que han sido hasta ahora las manifestaciones registradas en ese punto del continente? Primero, buenas tardes y gracias por la invitación de estar acá con usted. Realmente como integrante de una organización de derechos humanos, nuestra preocupación es más bien la situación desde el poder. El Estado de Perú en ocasiones anteriores, con manifestaciones masivas desde diciembre hasta más o menos marzo de este año, ha respondido con una serie de medidas represivas que resultaron en la muerte de varios civiles, decenas de civiles, casi un centenar, medio centenar de personas, que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han calificado de graves violaciones a los derechos humanos. Y ante la convocatoria de una nueva ola de protestas a partir de mañana, nosotros desde WOLA y otras organizaciones estamos preocupados de que el Estado peruano nuevamente no está preparándose para respetar el derecho de los y las peruanas a protestar. El derecho a la protesta es fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, consistentemente está amenazando a las manifestantes, estigmatizándolos como si fuesen todos criminales, terroristas o violentistas. Están tomando medidas drásticas como establecer puentes en diversas carreteras en Lima para prevenir o chequear gente que está llegando desde provincias hacia Lima. Y en un país en donde hay un fuerte centralismo y un fuerte sesgo racial y discriminatorio hacia poblaciones de provincias andinas, eso es muy preocupante y muy grave. Cuando las organizaciones sociales primero anunciaron de que iban a llamar protestas ahora en julio, hace varias semanas ya, la respuesta de la presidenta fue: ¿cuántos más muertos quieren? Eso fueron sus palabras textuales. Como anunciando de que su gobierno está dispuesto a reprimir y hasta matar a la gente para disuadirlos de salir a las calles. Es obvio de que la gente está en una confrontación muy frontal con el gobierno. Ese gobierno no tiene mucha popularidad. Dina Boluarte tiene apenas 15% de popularidad. El Congreso con el cual ella cogobierna, del cual depende ella, para su puesto, tiene 5% de popularidad, un 90% de desaprobación. Entonces es un gobierno que carece de legitimidad amplia y por eso les preocupa las protestas. ¿Ustedes desde las organizaciones de derechos humanos ven más riesgo de represión excesiva de las fuerzas de seguridad peruanas que de
infiltración del movimiento de protesta u otro tipo de acciones que generen movimientos más violentos? Bueno, a nosotros nos preocupa la violencia, venga de donde venga, ¿no? Pero hay que ser claros. En las manifestaciones que se han realizado desde diciembre hasta ahora, la violencia principalmente ha provenido desde el gobierno. El gobierno es responsable de la muerte de 49 personas que fueron asesinadas por balas o otros proyectiles de armas de fuego, sean por policías o militares. Eso ha sido ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos y investigaciones periodísticas y organizaciones como el ACNUR, que están en el terreno, y la Defensoría del Pueblo de Perú. También han muerto más o menos 11 personas en el contexto de los bloqueos, que también es un hecho grave que nos preocupa, ¿verdad? Y que tiene que evitarse en el contexto actual. El gobierno habla de violentistas y infiltraciones y daños, y eso se dio en el contexto de las protestas, pero fueron focos de violencia muy pequeños. No podemos decir que todas las protestas eran violentistas o violentos. Y si miramos el saldo de muertos, nos damos cuenta que la mayoría de muertos provienen desde el gobierno. Un hecho que el gobierno quiere reconocer. El gobierno habla en términos generales de violencia, de hay que prevenir la violencia, que hay que promover la paz, sin reconocer lo que todos sabemos, que 49 personas civiles, incluso 8 menores de edad, incluso gente que no eran manifestantes, que simplemente estaban caminando o algunos auxiliando a personas que habían sido heridos, fueron asesinados en el contexto de las protestas de como ya decía, de entre diciembre y marzo de este año. Y teniendo teniendo en cuenta que son las mismas fuerzas de seguridad las que en aquel momento ejercieron esa represión que generó el saldo que usted mencionaba, las que van a estar mañana controlando, ¿cómo hace para garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a protesta, que es lo que ustedes reclaman en el comunicado que publicaron? ¿Ustedes entienden que lo mejor es que la policía libere Lima, que no esté presente en las calles? No, eso no creo que sea viable, ¿no? La policía tiene la obligación de mantener el orden y no podemos pretender que no haya policías porque por eso podría incluso generar más vandalismo, pero lo que la policía y la Fuerza Armada, si está activa en esos días, tiene que hacer es respetar la normatividad legal peruana e internacional, que es abstener de utilizar la fuerza letal. Ellos tienen ese orden escrita en las leyes peruanas y en el derecho internacional. Ellos tendrían que permitir que la gente que está marchando pacíficamente, que marchan, que se expresan. Yo le quiero decir, yo estuve en Lima en el año 2000, cuando hubo 3 días sucesivas de protestas masivas desde las provincias hacia Lima contra la reelección de Alberto Fujimori. Eran manifestaciones masivas. Y sí, hubo represión, hubo gas lacrimógena, hubo intentos de acorralarnos, pero no hubo disparos contra los manifestantes. Entonces, y sabemos de que en otras situaciones también la policía puede controlar la situación sin ejercer el uso letal de la fuerza. Eso es lo que queremos. Ustedes piden que también respeten el derecho de la protesta de las personas que están ahí sin utilizar la violencia. Ustedes piden también más atención de la comunidad internacional ante lo que pueda pasar mañana. ¿Ha faltado compromiso? ¿Hubiesen esperado o preferido otro tipo de respuestas de los países de la región? Mire, ha habido una respuesta importante por parte de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana, algunas organizaciones internacionales como Amnistía, Human Rights Watch, WOLA, CEGIL, DPLF, ¿no? Pero ojalá
hubiera mayor respuesta por parte de los países de la región, porque el compromiso para América Latina tiene que ser de todos, el respeto irrestricto a la democracia y el derecho a la protesta. Dina Boluarte habla de democracia, habla de Estado de Derecho, pero su gobierno no está respondiendo a esas palabras. Al contrario, su gobierno está actuando en contra de esas palabras. ¿Y el riesgo de que pase lo mismo mañana es alto, entonces, según ustedes? Yo creo que existe un riesgo muy fuerte, sí. Además, yo creo que es importante reconocer de que el discurso del gobierno, no solamente de la presidenta del Boluarte, sino del primer ministro y otros representantes del gobierno y algunos aliados del Congreso, es de un terruqueo. En Perú hay esa palabra terruqueo que viene de la palabra terruco. Terruco es una palabra que se utiliza para referirse a grupos terroristas en el contexto del conflicto armado interno que vivió Perú en los años 80 y 90. Entonces, terruquear a alguien significa que le acusas de ser terrorista para estigmatizarlos y para generar miedo, ¿no?, en ellos y en la población. Entonces, ese gobierno ha estado constantemente terruqueando a los manifestantes, acusándoles de ser prácticamente terroristas y denegando su derecho a ejercer su voz, a ejercer su derecho a marchar, a su derecho a protestar. Y con eso los quiere anular. Eso ha sido el discurso. Además, han hecho cosas prácticas que buscan intimidar y disuadir a la gente a manifestar. Como ya manifesté, los chequeos en las carreteras, la ampliación del estado de emergencia. El gobierno ha asignado una suma muy grande de dinero para la Fuerza Armada y Policial, supuestamente para controlar las marchas. Entonces, el gobierno con sus palabras y con sus hechos está demostrando que no está muy bien, no está preparando un clima en el cual la gente se siente que pueden expresar su libre expresión. Y esa confrontación genera una situación de mayor polarización y potencialmente más violencia, ¿no? Eso es nuestra preocupación. Jo Mari Byrd, doctora en Ciencia Política de la Columbia University, profesora de George Mason University y asesora principal de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Gracias por estos minutos con Niños, muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes.